¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, continuamos congregándonos en nuestros hogares, continuamos alabando a Dios y exaltando su nombre. Y en esta noche, en este domingo, vamos a compartir una vez más una porción de la palabra de Dios para poder tener una reflexión sobre ella. Y para eso quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias, que busquemos nuestras Biblias en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 17. Vamos a leer 9 versículos que están en el capítulo 17, desde el versículo 8 hacia el versículo 16. Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. El título dice Guerra con Amalek. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, poder compartirla con ustedes en esta noche. Algo de esto ya había compartido con los jóvenes hace algunos sábados atrás, pero últimamente he estado viendo en la televisión los informes, ¿no? Los informes sobre cómo venimos transitando esta pandemia en nuestro país, pero principalmente en nuestra provincia, ¿no? En Jujuy, cómo venimos transitando este tiempo en el cual el coronavirus viene avanzando, ¿no? Y se repite en cada uno de los informes una palabra de ánimo de parte de las autoridades que brindan el informe, y esa palabra es: no bajemos los brazos, ¿no? Uno escucha permanentemente no bajar los brazos, siempre seguir adelante. Y a través de ese dicho que tienen las autoridades cuando concluyen con el informe de manera periódica, es que Dios habló en mi corazón y me hizo recordar esta palabra, este suceso, ¿no? Ustedes saben que el contexto de esta palabra sucede cuando el pueblo de Israel ya había sido liberado, ¿no? de la esclavitud de allá de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel había comenzado a transitar su caminar por el desierto hacia la tierra prometida que Dios había preparado desde hacía muchos años antes para su pueblo. Y en este transitar el pueblo de Israel, que estuvo durante más de 400 años, recuerden, más de 400 años estuvo en la esclavitud. En este transitar el pueblo de Israel pasó por muchas dificultades, por muchas pruebas, por así decirlo, ¿no? Y comenzó el tiempo en el que el pueblo de Israel tuvo sed, tuvo hambre. Entonces ese pueblo que antes había clamado por su libertad ahora estaba murmurando contra Moisés y de alguna manera presentando sus quejas delante de Dios, porque no tenían las comodidades, por así decirlo, que tenían mientras vivían en su cautiverio. Entonces
Se quejaban porque querían agua, se quejaban porque querían pan, se quejaban porque no tenían la comida que tenían en el tiempo del cautiverio, ¿no? Ahí en la tierra de Egipto. Sin embargo, Dios los había liberado de la esclavitud, los había liberado del yugo, de la mano opresora, y los estaba conduciendo hacia la tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de prosperidad, la tierra que Dios había preparado para cada uno de ellos. Sin embargo, este camino hacia la tierra prometida no iba a ser un camino sencillo, iba a ser un camino donde iban a haber pruebas y el pueblo de Dios tenía que sortear esas pruebas, ¿no? Y este pueblo que siempre había sido esclavo, porque la generación que caminaba en el desierto era una generación que había nacido en la esclavitud. Recuerden que este pueblo permaneció, el pueblo de Dios permaneció durante 400 años en la tierra de Egipto y un poco más, con lo cual esta generación que caminaba debajo del sol del desierto era una generación que estaba conociendo la libertad, ¿no? Siempre habían sido esclavos y lo único que sabían hacer era trabajar, recibir órdenes, descansar un poco y seguir trabajando. No tenían otro beneficio más que eso, ni otra instrucción más que esa. No era un pueblo que conocía de la guerra, no era un pueblo que conocía estrategias, no era un pueblo que se valía por sí mismo, sino que eran esclavos, no podían hacer otra cosa. Entonces, en este relato bíblico vemos que luego de que Dios ya se manifestó y ya les mostró su poder, abriendo las aguas del Mar Rojo, liberándolos de sus enemigos, Dios se había manifestado a través de la obra de darles agua, ¿sí? De sanar las aguas allá en el lugar de Mara, ¿no? Donde las aguas eran amargas. También Dios le entregó y mandó maná. Dios ya se había manifestado como un Dios que estaba con el pueblo. Sin embargo, vemos en este primer versículo que hemos leído de este Éxodo capítulo 17, dice que vino Amalek y peleó contra Israel. Y esta es la primera batalla que aparece registrada en la cual el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a un enemigo que era desconocido. Recuerden que este pueblo esclavo lo único que hacía era trabajar, no eran experimentados en armas, no conocían, no tenían acceso a estrategias militares ni nada. Sin embargo, como muestra el relato bíblico, dice que vinieron a Amalek y le presentó batalla. Los descendientes, el pueblo de Amalek eran descendientes de Esaú, y Esaú tenía una pelea, una batalla tuvo con Jacob, su hermano, quien le arrebató la primogenitura y a través de la primogenitura le arrebató la bendición también, ¿no? O sea que había pelea, había rencilla entre ellos de manera generacional, con lo cual el pueblo de Amalek se constituía en enemigo del pueblo de Israel y fue por ello que lo atacaron y atacaron siempre de manera sorpresiva, ¿no? En esta ocasión. Y el pueblo de Dios no sabía cómo defenderse. Era un enemigo totalmente desconocido. Y hablando de enemigos desconocidos, podemos decir que esta pandemia que estamos viviendo ahora es también desconocida para cada uno de nosotros. Fíjense, la última pandemia que hubo en el mundo fue en el año 1918, hace más de 100 años que ocurrió una pandemia, la conocida gripe española, ¿no? Y hoy nos toca luchar y convivir con todo lo que sucede en el mundo y principalmente lo que más nos afecta, ¿no? El tema de la salud, la libertad, la incertidumbre, el cuidarse, el estar separados, ¿no? Bueno, todas estas cosas eran desconocidas y nos vemos hace 5 meses atrás, podemos decir, o 6 meses atrás, esto era totalmente desconocido para cada uno de nosotros.
Pero bueno, el pueblo de Israel tuvo que luchar contra un enemigo desconocido y nosotros también tenemos que luchar contra algo que no nos es conocido. Con lo cual vemos en este relato, en el versículo 9, dice: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Vemos que el pueblo de Dios no tiene mucho tiempo, pero tiene que prepararse para la batalla, ¿no? Aunque el enemigo haya sido desconocido, aunque hayan sido atacados por sorpresa, quizás por la parte, por la retaguardia, donde iban caminando los más débiles, los más desprotegidos, ahí es donde el enemigo atacó, ¿no? Atacó a los más débiles, a los más desprotegidos. El pueblo de Israel tenía que prepararse. Y el pueblo tiene que prepararse permanentemente, ¿no? Para la batalla. Tiene que prepararse para la guerra. Y aquí es donde aparece Josué por primera vez mencionado en la Biblia, ¿no? Josué no era un militar de carrera, sin embargo, era un hombre que tenía un corazón valiente, por así decirlo, y que Moisés lo eligió para que preparara y escogiera a los hombres que iban a luchar en esta batalla, ¿no? Si bien Josué no era militar, como dije recién, era una persona que se destacaba por su valentía, ¿no? Y estaba dispuesto a hacerle frente a este enemigo desconocido para poder proteger al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo no tuvo mucho tiempo para prepararse, quizás una noche o de una tarde hacia la mañana. Sin embargo, pudo hacerle frente. Mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que revela la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, nos muestra la palabra que nuestra lucha no es contra sangre, ¿no? Nuestra lucha no es contra personas, sino que nuestro enemigo es invisible a nuestros ojos naturales. Sí podemos distinguirlo y discernirlo de manera espiritual, pero nuestro enemigo es invisible a nuestros ojos. Y estamos hablando del mismísimo Satanás, ¿no? Por eso es que cada uno debe estar preparado, así como lo hizo el pueblo de Dios, así como lo hizo el pueblo de Israel, que se preparó para esta batalla, con poco tiempo, con los recursos que tenían ahí en el desierto. Se preparó, estuvo listo e hizo frente. Esa valentía, ese vigor que tuvo el pueblo de Israel es digno de imitar en cada uno de nosotros, en el diario caminar de nuestras vidas. La palabra de Dios nos llama a estar preparados, no solamente porque el enemigo no podemos verlo con nuestros ojos naturales, pero sí podemos discernirlo. Tenemos que prepararnos. Resulta ser que en esta lucha, ¿no?, contra un pueblo o contra un enemigo desconocido, el pueblo no estaba solo. Veamos lo que dice el versículo 10 y 11. Dice: hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Fíjense, ¿no? Moisés era el gran capitán que Dios había elegido para comandar a este pueblo, ¿no? Para llevarlos y dirigirlos hacia la tierra prometida. Y ahí estaba Moisés, arriba de esta montaña, ¿no? Arriba de este collado, estaba junto con Aarón, y por otro lado estaba Hur, otro de los colaboradores ahí de Moisés, ¿no? Hur era nieto de Caleb. Y ahí estaban los tres sobre el collado, pero no subieron para ver únicamente y ser espectadores. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés alzaba su vara, alzaba su mano con su vara, el pueblo de Dios iba ganando la batalla, prevalecía en la batalla. Mas cuando bajaba sus manos, cuando sus manos caían, el pueblo de Dios iba perdiendo la batalla. Fíjense, ¿no? Volvamos al principio de lo que les decía, cómo
Dios habló a mi corazón a través de esto que escuché en la tele, ¿no? De no bajar los brazos. Esto es un ejemplo claro, ¿no? Moisés ahí levantando sus manos, clamando a Dios, sosteniendo una vara de madera, que era la misma vara que le había ayudado a abrir las aguas del Mar Rojo, que se había convertido en serpiente, que había dado demostraciones del poder de Dios, ¿no? Había dado demostraciones de los milagros de Dios. Esa misma vara era la que Moisés estaba levantando en sus brazos, entre sus brazos, en su mano estaba sosteniendo esa vara, y cuando la vara estaba alta, Dios se manifestaba en poder y hacía que la batalla ganara. Y cuando sus brazos caían, entonces Amalek, o sea, el enemigo, iba ganando la batalla. Fíjense, ¿no? Esta comparación de no bajar los brazos, como muchas veces escuchamos muchos de nosotros, tiene un origen en un relato bíblico, ¿no? Tiene el origen en la vida de Moisés. Cuando Moisés levantaba la mano, entonces clamaba a Dios. Y fíjense, ¿no? El relato muestra que Israel prevalecía cuando había un clamor de Dios por parte de Moisés. Cuando cada uno de nosotros levantamos las manos, cuando cada uno de nosotros oramos en nuestras vidas y clamamos a Dios, entonces tenemos la victoria asegurada. Quizás el resultado no sea el que cada uno de nosotros esperamos, pero le puedo asegurar que conforme a la voluntad de Dios tenemos la victoria asegurada. Entonces la palabra de Dios nos llama a seguir clamando, ¿no? Así como Moisés clamaba a Dios por su pueblo, entonces cada uno de nosotros debemos clamar a Dios por cada situación que vivimos, en especial en este tiempo de pandemia, en el que tenemos allegados y conocidos que han sido y que son afectados por esta enfermedad. Nuestro llamado en este tiempo es a clamar a Dios. Pero fíjense, ¿no? La guerra había que pelearla. Y Josué estaba abajo, con su escudo, estaba con su armadura, estaba con las armas que habían podido forjar. Y ahí estaba, peleándola. Una batalla no solamente se gana con acciones. Una batalla se gana con acciones, pero también una batalla se gana con oración. Al coronavirus lo vamos a vencer con acciones concretas, cuidándonos, usando el barbijo, tomando distancia, limpiando nuestras manos, quedándonos en casa. Pero también vamos a ganar esta batalla con oración. Y es por eso que el pueblo de Dios necesita clamar. Hoy más que nunca, el pueblo de Dios necesita estar en constante oración, en constante clamor, no bajar sus brazos. Pero sucede ser que la vara era pesada y Moisés ya era un poco viejo, era entrado en años, y sus fuerzas físicas eran limitadas. Y ahí estaba Aarón de un lado y Hur de otro. Y dice que cuando Moisés, dice en el versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Puede ser que las fuerzas físicas decaigan, y es muy probable que así suceda, porque cuando la batalla es sostenida, cuando el servicio es sostenido y cuando el clamor es sostenido, muchas veces nuestras fuerzas físicas comienzan a caer. Y corremos el riesgo que no solamente nuestras fuerzas físicas también decaigan, sino que nuestra fortaleza emocional y nuestra fortaleza espiritual también decaiga. ¿Qué es lo que sucedió con Moisés? La vara era pesada, sus brazos eran débiles y tenía muchos años encima Moisés en ese tiempo, con lo cual sus brazos comenzaron a caer. Pero ahí estaba Aarón, ahí estaba Hur para sostenerlo, ¿no? Quizás no seamos como Moisés, que estamos clamando permanentemente, que estamos intercediendo permanentemente, ¿no? Aunque nuestro clamor es constante, pero también
tenemos la posibilidad de ser como Aarón y como Hur, de sostener los brazos de aquellos que están cansados, de aquellos que que han perdido o que están perdiendo sus fortalezas, debilitados en su espíritu. Ahí estamos nosotros también para sostener, para ayudarnos entre todos. Y esa es la misión de esta iglesia, es la misión de la iglesia, poder sostenernos unos a otros, ¿no? Clamar a Dios unos a otros. Tenemos el privilegio de poder orar unos por otros y de sostenernos en oración y de poder hablarnos, y aunque no nos podamos ver físicamente ni nos podamos abrazar, pero tenemos muchos medios para llegar a nosotros y ver si hay algún Moisés por ahí que tiene sus brazos caídos. Ayudar a levantar los brazos de aquellos que están luchándola y peleándola día a día. Nosotros también, con nuestro esfuerzo, con nuestras manos, con nuestro clamor, con nuestro sustento, con nuestro sostén, podemos ayudar a ganar la batalla, ¿sí? Entonces, cuando hay falta de fuerzas, ahí estaba Aarón sosteniendo y Hur sosteniendo a Moisés, que no cesaba de clamar. Y cuando el pueblo veía que Moisés tenía su vara levantada, sus brazos levantados, entonces el pueblo cobraba ánimo. Y Dios fortalecía los brazos de aquellos que la estaban peleando, que la estaban luchando. Hoy el llamado es a que esta lucha, si nuestras fuerzas decaen en esta lucha, el llamado es a seguir clamando a Dios, a seguir orando, a seguir sosteniendo en oración a aquellos que están en el campo de batalla. Hoy tenemos médicos, tenemos enfermeros, tenemos policías, tenemos personal de todo tipo que está saliendo a la calle a pelearla día a día, a luchar contra el virus. Hay muchas personas que están allá abajo, junto con Josué, luchándola a capa y espada, y seguramente necesitan de nuestras manos levantadas al cielo y de orar y de clamar a Dios. No cesemos, no dejemos de clamar a Dios. Josué y el pueblo de Israel ganan la batalla. Vemos en el versículo 13, dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pero fíjense, ¿no? El pueblo estuvo alerta, el pueblo se preparó, el pueblo no le importó su experiencia, no importó hacía cuánto tiempo que no peleaban o si no conocían lo que era una batalla. No importó eso, no importó la experiencia en la lucha. Hubo victoria en la batalla porque hubo un trabajo en equipo. Aquellos que la luchaban y aquellos que en oración los sostenían. Nuestra vida, y más hoy en día, se está asemejando a esa batalla, se está pareciendo muchísimo a esa batalla. Están quienes las pelean en el campo de batalla y está quienes están orando y sosteniendo los brazos cansados de aquellos que están orando también. Sea cual sea el lugar donde Dios nos haya puesto, si con el escudo y con la espada o con la vara en la mano arriba del collado, tenemos que entender que la victoria es el resultado de un trabajo en equipo. Esta victoria no se gana solo. Fíjense en el versículo 14. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿No? Dios promete exterminar para siempre a su enemigo. Dios le hace una promesa a Moisés y le dijo escríbela, ¿no? Hagamos un libro y escribe todas estas memorias, porque esto va a servir para que hoy nosotros podamos estar compartiendo esta palabra. Gracias a que Moisés se formó en la Universidad de Egipto, ¿no? Pasó
los 40 primeros años de su vida ahí en Egipto. Allí seguramente aprendió a leer y a escribir. No lo hizo en el desierto cuando se fue de Egipto. No lo hizo en ese tiempo, lo hizo estando en Egipto, ¿no? Cuando fue adoptado por la hija del faraón, fue uno más de los egipcios. Sin embargo, su corazón y su identidad seguía siendo del pueblo de Israel. Y él nunca olvidó su identidad. Sin embargo, a pesar de pasar las que pasó durante los primeros 40 años de su vida, Dios lo capitalizó en algo tan importante como saber leer y escribir. Y es por eso es que hoy tenemos esta evidencia escrita, porque Moisés seguramente fue quien hizo caso a lo que Dios le mandó y lo escribió estas memorias en un libro. Y hoy lo podemos compartir. Entonces, hay una promesa, ¿no? Dice que Dios promete exterminar puntualmente a este enemigo. Vemos que esa promesa se cumple en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, del 1 al 20, donde David derrota a los amalecitas. Más adelante, en el tiempo del rey Ezequías destruye las reliquias de los amalecitas. Y en el tiempo de la reina Esther y de Mardoqueo, los descendientes de Agag, que Saúl había perdonado, ¿no? Son destruidos en Persia. Con lo cual Dios cumple esa promesa muchos años más adelante, pero Dios cumple la promesa que le había hecho a Moisés y que había quedado registrado, de raer o de eliminar para siempre a sus enemigos. Fíjense que hay una promesa que Dios ha cumplido en nuestras vidas también en el libro de Colosenses capítulo 2. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha derrotado al enemigo de nuestras almas a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios lo muestra y lo dice claramente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es la máxima expresión del triunfo del amor sobre la muerte, del amor sobre el pecado. Es la máxima expresión de la misericordia y de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros. Así como Dios le prometió a Moisés que iba a exterminar a su enemigo, de los amalecitas de la tierra, así Dios prometió que iba a exterminar la culpa del pecado sobre cada uno de nosotros. Y lo hizo a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuán grande es el amor de Dios. Cantamos y repetimos muchas veces en los coritos, en la escuela dominical o en la iglesia, cuán grande es el amor de Dios, tan alto, tan ancho, tan grande que no puedo estar afuera de él. Y ese amor se manifiesta en nuestras vidas a través de la obra de Jesucristo en la cruz, que al morir por cada uno de nosotros y al poner nosotros nuestra fe en el Señor Jesús, es que podemos tener perdón y vida eterna. En los últimos versículos del libro del Éxodo que estábamos leyendo recién, en los versículos 15 y 16 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá en guerra con Amalec de generación en generación. Fíjense que Moisés no levantó un altar en honor a Josué que había ganado la batalla, sino que levantó un altar en honor a Dios, que era quien le había dado la victoria en la batalla. No fueron las manos de Moisés, no fue la espada de Josué y del pueblo, sino que fue la presencia de Dios,
el pueblo de Dios clamando, obrando y orando en todo tiempo. Y la mano de Dios movida por la oración y la mano de Dios movida por el clamor, quien dio la victoria en esta batalla. Nosotros tenemos victoria sobre el pecado a través de la oración. Tenemos victoria en cada una de nuestras batallas a través de la oración. Tenemos victoria y tenemos libertad en Jesucristo. Es importante que nos mantengamos alertas, que estemos preparados, que estemos orando, que podamos sostenernos unos a otros cuando nuestras fuerzas decaigan. Recordá que cuando ganes una batalla en tu vida, así como hizo Moisés en levantar un altar a Dios, debes levantar un altar de agradecimiento, de adoración a Dios cada día y cada vez que ganes una batalla. Cada día nos presenta un desafío distinto, un desafío nuevo para cada uno de nosotros. Que cada día podamos levantar un altar a Dios, que cada día podamos adorar y agradecer a Dios por la batalla que vamos a ganar, por la batalla que tenemos por delante y que estamos seguros de que vamos a salir triunfantes. Allí se levantó una bandera, dice la palabra de Dios que ese lugar se llamó Jehová Nisí, que significa Dios es mi estandarte, Dios es mi bandera. La bandera es aquello que nos representa, ¿no? La bandera blanca y celeste con el sol en el medio nos representa como nación, como pueblo argentino, ¿no? Como país. Bueno, en ese lugar se levantó una bandera, y esa es la bandera que cuando todo el pueblo miraba hacia Dios, sabía que había salvación, ¿no? Y al mirar a Dios, al mirar a la cruz, sabemos que tenemos salvación. El Señor Jesús es nuestro estandarte y es quien nos identifica, quien nos da identidad de pueblo a cada uno de nosotros. Al final el versículo 16 nos recuerda que siempre vamos a estar en guerra con nuestros enemigos, ¿no? De generación en generación, le dijo Jehová a Moisés, de generación en generación vamos a tener guerra contra el pecado, contra la tentación, contra el deseo de los ojos, contra el deseo de la carne, contra la vanagloria de esta vida. Vamos a tener guerra. No nos hagamos aliados de nuestro enemigo. Luchemos, levantemos nuestros brazos, clamemos a Dios. De la mano de Dios somos intocables. Quiero compartir, por último, una palabra que está en el libro de Zacarías. Zacarías, anteúltimo libro del Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías, en el capítulo 2, la segunda parte del versículo 8. Fíjense, ¿no? Lo que dice esta palabra. Dice, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Aquel que toca al pueblo de Dios, toca a Dios. La niña del ojo tiene que ver con la pupila, ¿no? La pupila del ojo. Esta palabra quiere decir que aquel que se mete con el pueblo de Dios, aquel que se mete con su Hijo amado, es como si estuviera intentando meterle el dedo en el ojo a Dios. Algo así. Es una metáfora muy significativa que tiene que ver que somos lo más preciado que tiene Dios. Somos amados por Dios. Dios tiene gran estima por cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, quiero rogarles, pedirles que sigamos clamando a Dios por nuestro país, que sigamos clamando a Dios por nuestra provincia, que sigamos levantando nuestros brazos en oración por aquellos que están peleándola en el frente de batalla, por los médicos, por los enfermeros, por el sistema de salud, por la policía, por aquellos que vienen y que salen a trabajar todos los días para que no nos falte el pan, para que no nos falte la comida, para que podamos tener nuestra casa limpia, para que no haya residuos en la puerta de nuestra casa. Fíjense cuántas personas están peleándola día a día, ¿no? Y si nos toca ir a la batalla, a cuidarse, a protegerse. Y si nos toca quedarnos en casa, arriba del collado, a levantar nuestros brazos. No bajemos los brazos, como dice nuestro gobernador cuando termina el informe, ¿no? A no bajar los brazos.
¿sí? A seguir clamando, a sostenernos unos a otros. Mis queridos hermanos, los amo, los extraño muchísimo. Anhelo poder volver a congregarnos dentro de poco, si el Señor así lo permite, lo vamos a poder volver a hacer. Que Dios los bendiga.